Bueno, tiempo en el aire, ya. Primera pregunta. ¿Qué es un político sin manos y sin cabeza? Una persona digna de confianza. Correcto. Segunda pregunta. ¿Qué hace un político después de hacer el amor? Le paga a la chica. Correcto. Tercera pregunta. ¿Qué hace una neurona en el cerebro de un político? Turismo. Y dos neuronas. No se sabe, nunca se dio el caso. Correcto. Séptima pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un diputado y un preservativo? El diputado es miembro de la honorable Cámara y el preservativo es Cámara del honorable miembro. Correcto. Octava pregunta. ¿Por qué los científicos usan políticos en vez de ratas para sus experimentos? Porque con las ratas se encariñan. Correcto. Décima y última pregunta. Si la contesta bien, aplaudimos todos. Se gana el viaje a Bariloche. ¿Qué hace un político cuando hace caca? Se está clonando. Correcto. Bueno, tiempo en el aire, ya. Primera pregunta. ¿Qué es un político sin manos y sin cabeza? Una persona digna de confianza. Correcto. Segunda pregunta. ¿Qué hace un político después de hacer el amor? Le paga a la chica. Correcto. Tercera pregunta. ¿Qué hace una neurona en el cerebro de un político? Turismo. Y dos neuronas. No se sabe, nunca se dio el caso. Correcto. Séptima pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un diputado y un preservativo? El diputado es miembro de la honorable Cámara y el preservativo es Cámara del honorable miembro. Correcto. Octava pregunta. ¿Por qué los científicos usan políticos en vez de ratas para sus experimentos? Porque con las ratas se encariñan. Correcto. Décima y última pregunta. Si la contesta bien, aplaudimos todos. Se gana el viaje a Bariloche. ¿Qué hace un político cuando hace caca? Se está clonando. Correcto. Bueno, tiempo en el aire, ya. Primera pregunta. ¿Qué es un político sin manos y sin cabeza? Una persona digna de confianza. Correcto. Segunda pregunta. ¿Qué hace un político después de hacer el amor? Le paga a la chica. Correcto. Tercera pregunta. ¿Qué hace una neurona en el cerebro de un político? Turismo. Y dos neuronas. No se sabe, nunca se dio el caso. Correcto. Séptima pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un diputado y un preservativo? El diputado es miembro de la honorable Cámara y el preservativo es Cámara del honorable miembro. Correcto. Octava pregunta. ¿Por qué los científicos usan políticos en vez de ratas para sus experimentos? Porque con las ratas se encariñan. Correcto. Décima y última pregunta. Si la contesta bien, aplaudimos todos. Se gana el viaje a Bariloche. ¿Qué hace un político cuando hace caca? Se está clonando. Correcto. Bueno, tiempo en el aire, ya. Primera pregunta. ¿Qué es un político sin manos y sin cabeza? Una persona digna de confianza. Correcto. Segunda pregunta. ¿Qué hace un político después de hacer el amor? Le paga a la chica. Correcto. Tercera pregunta. ¿Qué hace una neurona en el cerebro de un político? Turismo. Y dos neuronas. No se sabe, nunca se dio el caso. Correcto. Séptima pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un diputado y un preservativo? El diputado es miembro de la honorable Cámara y el preservativo es Cámara del honorable miembro. Correcto. Octava pregunta. ¿Por qué los científicos usan políticos en vez de ratas para sus experimentos? Porque con las ratas se encariñan. Correcto. Décima y última pregunta. Si la contesta bien, aplaudimos todos. Se gana el viaje a Bariloche. ¿Qué hace un político?